tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Maestro, Sí. una duda. Yo tengo otro dispositivo para descargar el Kahoot porque, perdón, tengo, tengo una tablet, pero en que le busqué no me salía Kahoot como tal, me salían aplicaciones similares. Creo que porque su Android ya está viejo, entonces lo busqué Nalga está en manchada Chrome, de algo blanco. lo busqué ¿Estás en tu en celular? Chrome y me sale la aplicación normal. ¿Puedo utilizarlo ahí? Sí, siempre y cuando te deje entrar el PIN, que ahorita voy a explicar. Ajá, solo me sale, dice, me pidió el PIN. Sí. Sí. Voy a pasar lista, jóvenes, pongan mucha atención. Active solo la persona su micrófono para decir presente, por favor. Maestro, buenas tardes. ¿Sabes? Exigio me dijo que no se va a poder conectar porque está trabajando. Le dije que se comunique con la maestra Lambi para que le den permiso en que trabaja, porque me dijo que ya empezó a trabajar. Así es, hijo, pero mientras tanto no le puedo poner asistencia hasta que se comunique con ella. Ok, de todos modos yo le comenté a él, solo le digo a usted para que pues igual esté al tanto Gracias. de Exigio. Gracias. Entonces, Exigio no está. Ingrid Vicena. Igual creo que Lucelmi. Presente, maestro. Ahorita que llegue me lo comentas, ¿vale? Por favor. Ok. Elena Brito. Elena Brito. Nirma Kamal. Presente, maestro. Cap Jenny. Presente, maestro. Canol Dafne. Canul Dafne. Canul Alicia. Presente, maestro. Coy María. Presente, maestro. Cortés Jacqueline. Presente, maestro. Díaz Bacap. Presente, maestro. Ek Itza. Cristian. Estrella Paola. Guerrero Carla. Presente. Pau Ingrid. Presente. Jiménez Díaz. Jiménez Itzel. Presente. Kep Rosa. Maestro, presente. Kep Rosa. Hola. Kep Rosa. Presente. Coyoc Gloria. Presente. Lozano Yaret. Presente. Martínez Karen. Presente. May María. May María. Presente. Martínez Ángel. Presente. Nap José. Yulisa Pech. Presente. Pech Yamili. Pech Yamili. Peña Mauri. Presente. Ramos Margarita. Rubio María. Presente. Solís Martín. Suaste Elsie. Presente.
Suaste Jorge. Presente. Tun Kelin. Presente. Centeno Lucelmi. Ese ya, maestro. Gracias. De nada. ¿Quién acaba de entrar? Yo, profe. Gracias. Uno por uno, por favor. Canulca. Anul Cap, Dafne, Sí. Yamili Pech. Pech Cardos. ¿Quién más? Jiménez. Jiménez, Hop, Diana. Sí. ¿Alguien más? Yo, Sara y Brito. Brito, Saraí. Son las 3 personas que entraron de último, ¿no? Muy bien. En la clase pasada terminamos de ver todos los autores específicos de manera general. ¿Estoy en lo correcto? Muy bien. Pasamos a las generalidades del currículum. ¿Ahí me quedé? ¿O ya se los expliqué? Muy bien. Tenemos entonces, las generalidades del currículum hablan acerca específicamente de elementos internos, externos, de una dirección que se encamina a fomentar y desarrollar el currículum, y pues los fundamentos, ejes, teorías que van a darle cimiento al desarrollo curricular. Por lo tanto, entonces, hablamos de los elementos externos que se conocen en el organigrama como características generales. Estos elementos externos son los que van a dirigir específicamente la construcción, perdón, estoy mal, no son externos. Ya me había emocionado. Son elementos internos. Lo que se conocen como elementos, como características generales, son los elementos internos del currículum. ¿Por qué internos? Porque esto les van a dar sentido, dirección y construcción a lo que es el diseño curricular. Por lo tanto, entonces, estos elementos internos son, por ejemplo, fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Ya lo hemos explicado durante todas las definiciones. De los fundamentos hablamos acerca de las teorías de enseñanza, de las teorías de aprendizaje. Hablamos de los diferentes autores cognitivos o las corrientes de enseñanza. Hablamos, por ejemplo, del conductismo, hablamos del humanismo, hablamos del constructivismo, del modelo de competencias, hablamos también, por ejemplo, de la psicogenética o el psicoanálisis, la psicogenética o la psicoanalítica, entre otras cuestiones. De los elementos, pues estamos hablando de todo aquello que justifica y con que está formado un diseño curricular. Estamos hablando, por ejemplo, de el marco teórico, la justificación, el diagnóstico del contexto, la detección de necesidades. Estamos hablando de los objetivos curriculares. Estamos hablando de la malla curricular. Estamos hablando de los créditos de las asignaturas, las cartas descriptivas, los créditos de los criterios de evaluación, las estrategias, los objetivos intermedios específicos, entre otras cuestiones. Cuando hablamos de contenidos, pues estamos hablando de las unidades temáticas, de las asignaturas, de la metodología temática que se va a llevar a cabo. En el caso, por ejemplo, de la forma en que va a ser, la modalidad, si va a ser bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, dependiendo del modelo que se elija. También hablamos de de la manera en que se va a diversificar los contenidos de manera muy específica, contenidos que van a generar habilidades genéricas, habilidades disciplinares. En el caso de educación superior, estamos hablando de competencias profesionales. Las competencias genéricas y las competencias disciplinares son de educación básica hasta educación media superior, excluyendo las escuelas que hasta cierto punto son escuelas técnicas,
que ya vieron que las escuelas técnicas nos orientan a generar, pues desde muy temprana edad, lo que son competencias profesionales o lo básico para una educación superior. Estamos hablando de estrategias de enseñanza y aprendizaje, todas esas teorías como el conductismo, como la de aprendizajes claves, como la de, la de desarrollo integral, los pilares de la educación. Estamos hablando de también lo que es la parte de las técnicas de enseñanza, de aprendizaje, como pueden ser los organizadores gráficos, como los mapas mentales, como cuadros sinópticos, tablas, etcétera. También hablamos mucho acerca de los recursos que se van a invertir dentro de esos recursos tecnológicos, materiales, de infraestructura que se van a implementar. Cumplir las finalidades, pues básicamente cumplir con un perfil de egreso que se va a desarrollar a través del proceso, a través de unidades, a través de lapsos de tiempos. Hablamos que el currículum es abierto y flexible porque tiene que estar en relación a las necesidades, a las adecuaciones, a los cambios que existen alrededor de una institución educativa. Recordemos que también está en relación a las generaciones pues, de humanos que comúnmente estamos atendiendo bajo un programa de estudios. Recordemos que una generación es diferente una tras otra. Como por ejemplo, ustedes me recuerdan hace 3 generaciones que entré a la escuela y me recuerdan a la segunda generación a la cual le di clase, que eran de alguna manera bastante competentes, bastante intimidantes también hasta cierto punto, retadores en su momento determinado, participativos también. Entonces, eso nos hace cambiar a nosotros como profesores y cambiar lo que tenemos propuesto como metodología de enseñanza a través de un plan de estudios. Por lo tanto, es un currículum, es abierto y flexible al cambio, a la transformación, porque necesita adaptarse al contexto, necesita encontrar su viabilidad, su viabilidad y su... ¿Cuál es la otra palabra? Eso fue. Su viabilidad y pertinencia en relación, pues obviamente, a las necesidades pedagógicas del contexto, de la sociedad y de la cultura. Que básicamente eso le va a dar dirección a todos los elementos internos que se va a desarrollar en un currículum. ¿Alguien tiene alguna pregunta más aquí? ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? No, maestro. Muy bien. En cuanto a las consideraciones, son los elementos externos. Esos elementos externos es lo que va a dar también dirección al currículum. Las cuestiones externas, estamos hablando, por ejemplo, de lo político, lo económico, estamos hablando de los problemas y necesidades sociales, estamos hablando de la religión, que también en muchas ocasiones tiene un impacto dentro de la formación de un currículum. Estamos hablando de los grandes intelectuales, los intelectuales o las áreas intelectuales o necesidades de nuestra nación o de nuestro estado. Estamos hablando también, por ejemplo, de las partes, por ejemplo, social, las necesidades sociales del contexto de las personas. Entonces, todos esos elementos externos también van a tener una influencia en la construcción de los factores internos de nuestro currículum, del plan de estudios. Es, por ejemplo, en algún momento determinado, si yo les pongo un ejemplo, creo que les ponía en la clase pasada, con la ingeniería petrolera que tiene la escuela. Entonces, ahí encontramos que no existe pertinencia porque no hay demanda por parte de lo social. Por lo tanto, no se abre esa ingeniería cada año porque no hay una demanda. Y eso implicaría cerrar ese currículum o ese programa de estudios. Porque realmente lo único que estoy haciendo es un gasto innecesario, o realmente levantarlo pues desde cero, hacer unas adaptaciones, adecuaciones y ponerlo de acuerdo a nuestras necesidades
del entorno, de la parte externa, para que realmente sí exista una demanda. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Qué orienta? Pues básicamente orienta lo que es el proceso de enseñanza, todo lo que es la metodología dinámica, técnicas, estrategias del proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la pedagogía, pues estamos hablando de lo que son las técnicas, las estrategias, las metodologías en la forma que voy a enseñar como profesor, que tengo que discriminar las mejores para poder llevar a cabo un currículum de una manera pues que cumpla con todos los elementos que están contemplados dentro de él. La didáctica, pues tengo que generar pues estas actividades, ejercicios, bibliografías que van a generar el aprendizaje de manera directa. En cuanto a la tecnología, pues tengo que seleccionar no solo la tecnología, sino también las herramientas, recursos que van a pues a dirigir todo ese proceso de una manera eficiente, de una manera eficaz, para que el alumno pueda desarrollar las competencias que están propuestas en el plan de estudios y así cumplir los objetivos pedagógicos que están en las cartas descriptivas de nuestros planes de estudios. Eso implicaría, pues, básicamente también adaptar todo lo anterior, pues, de acuerdo a los medios o infraestructuras con las que yo cuente dentro de una institución educativa, es decir, dentro de pues, una escuela, básicamente. Eso lo aterrizaríamos de acuerdo a las necesidades que tengamos de aplicarlo o las recomendaciones que nos hagan nuestro plan de estudios. Y pues ese proceso de enseñanza y aprendizaje se va a fundamentar para generar competencias. Esas competencias, esas destrezas, habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores que van a perfeccionar, pues obviamente, lo que hablamos de las competencias genéricas, las competencias disciplinares y obviamente en educación superior hablamos de las competencias profesionales, genéricas, disciplinares y profesionales. Eso implicaría que cuando el muchacho se gradúe de una manera, pues, ¿cómo se le llama? Simbólica, con su toga y su birrete, que de alguna manera el estudiante tenga las capacidades y las habilidades para poderse insertar específicamente en el campo siguiente que le corresponde. Si estamos hablando, por ejemplo, de educación básica, que desarrolle todas las competencias de preescolar para que pase exitosamente primaria, que desarrolle todas las competencias de primarias para que pase exitosamente a secundaria, que desarrolle todas las competencias de secundaria para que pase exitosamente a educación media superior. Y cuando termine educación media superior, pasa a educación superior y pueda graduarse para poder obtener finalmente, pues, un título que lo avale como una persona certificada. A eso se le denomina, pues, graduarse de un nivel pedagógico, certificarse al haber cumplido con todos los procesos planteados dentro de un programa de estudios. Por ejemplo, cuando salen de primaria, secundaria, preescolar, primaria y secundaria, reciben una boleta con un promedio general que los avalúa como un certificado de haber cumplido exitosamente con ese nivel. Cuando salen de bachillerato, obtienen un certificado donde se desglosa pues su matrícula, su nombre, algunos datos de identificación, como el nombre de las asignaturas por semestre, por periodos, por ciclos escolares. También aparecen las fechas de los libros donde están registrados sus calificaciones, las calificaciones que sacaron en esa materia, si fue ordinario, si fue extraordinario. Finalmente, cuando terminan la licenciatura, reciben también un certificado como el de bachillerato
pero lo más importante que lo certifica, pues es un título que avala que han terminado exitosamente no solo un periodo educativo, sino los periodos anteriores. En su momento van a ver que, por ejemplo, detrás de un título les muestra la educación secundaria, bachillerato y licenciatura que obtuvieron. De hecho, creo que hasta la primaria, como una antesala en la parte de atrás del título. Por ejemplo, el mío tiene el historial de primaria, secundaria y bachillerato como una antesala del título que obtuve. ¿Me doy a entender? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? ¿Dudas, observaciones, preguntas? ¿Nadie? Maestro, ¿Sí? en la parte de consideraciones, cuando dicen lo político, entraría, por ejemplo, cuando, como que es la nueva escuela mexicana y todo eso, que se le da preferencia a los normalistas, como usted dijo, que si no hay demanda o no hay, por ejemplo, viabilidad, solo se quiere un gasto, entraría la posibilidad de que aquí en este caso se quite la licenciatura en educación o algo así, o tenga que modificarse. Sí, de hecho, se va más en el sentido de lo primero que mencionaste. La parte política se está enfocada a crear un currículum o autorizar un currículum. Recuerden que existen niveles políticos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y finalmente el Poder Ejecutivo. Estos poderes tienen la capacidad de decidir sobre el currículum que se necesita o las adaptaciones que se necesitan. Si hablamos de una agencia política, estamos hablando en este caso de la Secretaría de Educación Pública, que al final al cabo es la que hace esas adecuaciones, pero no puede lanzarlo solo porque sí. Tiene que estar autorizado previamente por todos los poderes correspondientes y al final tiene que estar firmado por el secretario y por el presidente para que se pueda ejercer un nuevo modelo educativo que tenga como antesala uno anterior. ¿Alguna duda más? ¿Te contesté tu pregunta, Ángel? Algo así. Es que lo que entendí, o te ibas por otro punto. No, no, está bien, tiene sentido, solo yo me desvío un poco con lo último. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Muy bien. El siguiente, pues básicamente son los tipos de currículum. Ahora sí, participaciones. ¿Cuáles son los 3 tipos de currículum? Alcen la manita, acuérdense. Hay una manita en su pantalla. Yo, maestro. Emily, los 3 tipos de currículum. Currículum formal, currículum real y currículum oculto. Perfecto. Gracias, Emily. Siguiente participación, alguien diferente. ¿Por qué se denomina como currículum formal? ¿Nadie? Yo, maestro, Dígame, Jorge. porque en el currículum formal se ven los planes de trabajo, las unidades de aprendizaje y las formas de evaluación. Por lo tanto, entonces el currículum formal viene siendo un documento oficial. ¿Ok? Sí. El currículum formal es un documento oficial. ¿Cómo se reconoce? ¿Alguien sabe por qué institución educativa en México estaría validado o reconocido un documento oficial Por la educativo? SEP, Mauri. por la SEP, por la SEP. Perfecto. Ese documento oficial tiene un reconocimiento o validez oficial. Reconocimiento o validez oficial. Ese El reconocimiento o REBOE, validez el, oficial, re- exactamente, el REBOE. como el REBOE. Nada más, ojo, el REBOE son solo para instituciones particulares.
Cuando hablamos de reconocimiento o validez del documento oficial, estamos hablando en este caso de escuelas, perdón, de un plan de estudios a nivel nacional, que es lo que iba a ir a su momento. ¿Qué sería la matrícula? ¿Perdón? La matrícula. La matrícula. Ujú. Más bien se conoce como el marco curricular común, que eso es lo que, ahorita permítame un momentito, que eso es lo que voy a explicar. Regreso desde cero. Un currículum formal es un documento oficial escrito o electrónico que tiene un reconocimiento y una validez de la SEP, de una institución nacional. En este caso es la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, es un plan de trabajo nacional. En el caso de las instituciones públicas o federales del gobierno. En el caso de educación privada o particular, estas escuelas tienen que hacer un registro de validez oficial que se llama REBOE. Pero este REBOE lo otorga la Secretaría de Educación Pública. Cuando el REBOE es reconocido por la SEP, es un programa nuevo, pero es diseñado por una institución particular. No sé si me doy a entender. En cambio, el currículum formal viene siendo un documento nacional que de hecho hasta las escuelas particulares tienen que seguir al pie de la letra. Por eso no lo incluí en esta opción, pero qué bueno que lo mencionaron. Entonces hay que hacer una gran diferencia. A este documento oficial se le conoce a nivel nacional como el Marco Curricular Común, MCC. Este marco curricular común va a dirigir el plan de trabajo nacional, donde todos los docentes tienen que seguir una serie de contenidos de manera igualitaria. Es un plan nacional. Por lo tanto, el mismo contenido que se enseña en Baja California Norte, se enseña en Yucatán. El mismo contenido que se enseña en Sinaloa, se tiene que enseñar en Guerrero. Pero, ojo, eso no incluye la libertad de decisión del profesor, la praxis. ¿Me doy a entender? Solo es una serie de lineamientos oficiales que se tienen que seguir como un plan de trabajo nacional para lograr las metas educativas nacionales establecidas en el plan nacional de cada año. Acuérdense que cada año debe existir un plan nacional. Por eso se rinden informes de gobierno para ver qué se cumplió y qué no se cumplió. ¿Me doy a entender? De ahí entonces, ese documento oficial rige la parte, pues obviamente, del gobierno, pero también rige la parte privada. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, no sé si llegaron a escuchar que en Cauquel ¿qué es? La UPP. Hay una universidad en Cauquel, si no me equivoco, que hace poquito abrió la licenciatura en medicina. La UPI. Ándale, creo que sí. Está ya más o menos después bueno, no sé, no está muy grande ese lugar. Pero hay una universidad que está cerca de la preparatoria, de hecho. En la esquina hay un Oxxo, no me acuerdo cómo se llama. Es UPI, UPP, algo así. Hace poquito abrió una licenciatura en medicina. Y esa licenciatura tiene que tener un registro de validez oficial. Pero no solo es que los diseñadores del departamento de pedagogía o de diseñador curricular lo hayan hecho nada más de la nada, sino que tuvieron que seguir ese marco curricular común para cumplir con las necesidades pedagógicas nacionales. Por eso a veces es muy difícil que una escuela privada abra una nueva licenciatura porque tiene que pasar bajo un proceso de revisión, observación, retroalimentación, cambio, modificación, pues por un largo tiempo hasta que la Secretaría le otorgue el REBOE. Y si una vez que tenga el REBOE, pues ya las generaciones que estudian bajo él se hace, ¿cómo decirlo? Se hace oficial su formación.
¿Me di a entender? Maestro, el REBOE tiene cierto tiempo, ¿no? De vigencia. El REBOE tiene una vigencia aproximadamente de 3 años. Cada 3 años la escuela debe actualizar su REBOE. Y de hecho, más que actualizarlo, es simplemente adaptarlo a las necesidades. No se tiene que, acordemos que no, flexible significa que se transforma, pero no todo. Acuérdense que se mantienen partes y se cambian otras o se eliminan. ¿Ok? Bueno, ese plan de estudios nacional tiene las asignaturas en educación básica, pues se conocen como unidades temáticas. Lengua materna, enseñanza de las matemáticas, conocimiento de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de educación superior, pues sí es la malla curricular donde se encuentra desglosada completamente las asignaturas, los semestres, entre otras cuestiones. En educación básica, los créditos se denominan como competencias genéricas y competencias específicas. Como competencias genéricas y competencias disciplinares, y que tiene que cumplir con un promedio. Recordemos que el promedio mínimo en la Secretaría de Educación Pública es de 6. En cambio, en educación superior hablamos de créditos, de valores. Cada materia, de hecho, mi materia, si lo vieron, tiene un valor de 5.36 créditos. ¿Por qué? Porque dependiendo de las horas asignadas, se hace como una fórmula matemática y se sacan los créditos para darle un valor a esa asignatura. Eso se van a ir sumando hasta que finalmente pues tengan un número total de créditos y puedan ser certificados que cumplieron con una carga académica ideal, óptima, y en muchas ocasiones hay personas que a veces se pasan hasta de créditos porque llevan una carga académica muy grande. No sé si saben que en algunas escuelas existen materias obligatorias y materias optativas. Conforme van aumentando los créditos, conforme va aumentando el semestre, van reduciendo las materias y ustedes tienen un tronco común mínimo y tienen más optativas. Hasta ahorita ustedes no escogen optativas, creo que llegan cuando llegan a noveno, creo que escogen 2 optativas, si no me equivoco. Está el perfil de egreso, competencias genéricas, competencias disciplinares y competencias profesionales. El campo de trabajo, pues me orienta a dónde puede trabajar mi persona que sale, por ejemplo, un odontólogo, pues obviamente en el área de odontología, un licenciado en medicina, pues obviamente en el área de la salud, no específicamente en un área específica, sino realmente en general. Un licenciado en educación, pues en la enseñanza preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y hasta licenciatura. Un licenciado en matemáticas, pues está en la parte de la contabilidad, la estadística, entre otras cuestiones. Justificación del plan, pues eso a través del diagnóstico anterior que se hizo y las formas de operar, es decir, las cartas restrictivas, las recomendaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ya para terminar, ¿ha quedado alguna duda hasta aquí? ¿Puedo continuar entonces? Muy bien. De aquí hablamos entonces de la educación. ¿Por qué se llama currículum real? Maestro. ¿Qué? Bueno. ¿Cuándo se lleva a la práctica? A ver, Elsie, bueno, ya contestó Elsie. Elsie, así es. Perdón, Roberto. No te preocupes, hija. No te preocupes. No pasa nada. Recuerden, hay una manita en su pantalla. Recuerden que si hay una manita en su pantalla, traten de buscarla. Donde están los 3 puntos, si están en su celular o ese que es el icono, exactamente, para que yo lo vea. Para que yo pueda ver quién quiere participar y yo le dé la participación. Así es, Elsie. Hablamos aquel que se realiza en la práctica. Se llama real porque es el que se pone en práctica, es el que se pone real. Es la práctica de un documento oficial. ¿Quién pone en práctica el currículum? Los maestros Maestro. y alumnos. Alcen tu manita. Mauri, correcto. El docente. El docente es quien lee el currículum y quien debe entender cómo ponerlo en práctica. ¿Será que todo lo que yo tenga en mi currículum formal se lleve a cabo o sea posible llevarse a cabo?
en todas las escuelas de México. Sí, no, ¿por qué? Romy, ¿quieres participar de esto hace rato si no me equivoco, verdad? Sí, pienso que deben de tener los contenidos necesarios del alumno y acá influyen mucho los 4 pilares del saber, saber ser, hacer. Y entonces es imposible pues dar todos los conocimientos que trae un libro a los alumnos. Por eso se hace el plan de Pero estudios es correcto. correcto, pero es muy importante considerar que a pesar de que no sea posible, los maestros tienen que hacer todo lo necesario para poder llevarse a cabo. Las herramientas necesarias, no saturar la información, sobre todo ellos aprendieron. Ok. Mauri, ¿quieres completar algo? Pues es, como mi amiga Peone había dicho, como pues no en todas las instituciones se pueden aplicarlas de la misma forma, pero se tiene que buscar la forma de que los alumnos vean pues ese tema, porque si no, ¿de qué sirve que queremos generar alumnos competentes si no los estamos pues empujando a que den un cierto porcentaje de más? Exactamente. ¿Alguien más que alzó la manita? No veo a nadie más que tenga la manita. Continúa entonces. Muy bien. Entonces, es la práctica, lo puesto en práctica. ¿Dónde? En un aula. ¿A través de qué? A través de situaciones planeadas en donde interactúen alumno-profesor mediante tareas o acciones pedagógicas didácticas que dirijan el proceso de enseñanza y aprendizaje y que desarrollen los saberes. Hablamos de los 3 saberes principales. ¿Alguien lo sabe? Mauri. No, eso pues, no estaba levantando la mano, olvidé quitarla, pero es saber hacer, saber ser y el otro es saber qué hacer o algo así, más o menos. Son, de hecho, 4 pilares de la educación. Saber saber, saber conocer, saber hacer y saber ser. De los cuales los 4 pilares se reducen en el sistema educativo a 3. Saber conocer, saber hacer y saber ser. Aquí el único que haría falta, que es el 4º pilar, es el saber saber. ¿Ok? Que ese de alguna manera no está contemplado, pero este saber saber está contemplado en el siguiente tipo de currículum, que ahorita vamos a ver, y así cumplir con las competencias genéricas, disciplinares o profesionales de nuestro plan de estudios. Es decir, cumplir con un perfil de egreso. ¿Me di a entender? ¿Puedo continuar? ¿Alguna duda, pregunta, observación, queja? Muy bien. El último se llama currículum oculto. ¿Alguien sabe por qué se llama currículum oculto? Son cosas que no se ven, pero que pues ajá, se hacen presentes en el aula, como por ejemplo los valores. Son cosas que no se ven. Cuando hablamos de cosas que no se ven, específicamente, ¿a qué nos referimos? Como por ejemplo los valores. ¿Cómo enseño valores? Si se termina la videollamada, inicio nuevamente. Yo pienso que el currículum oculto es como dice la compañera Itzel, de que es que se representan los valores. No está escrito en una guía, sin embargo lo tenemos que aplicar porque debemos de enseñar tanto cosas como para la escuela como para la vida real. Correcto, ya se va a terminar la videollamada. La voy a terminar e iniciamos la siguiente. Dale. Ok.